Vamos a comenzar con el tema de ley de Faraday. En la figura ustedes pueden apreciar a la izquierda un imán de barra que se ha soltado y está cayendo y se acerca a una región donde hay una espira, es decir, un circuito cerrado. Resulta que esa espira no está conectada a nada, o sea, no hay ninguna fuente que la esté alimentando. Sin embargo, el hecho de que este imán de barra esté cayendo hacia la espira y a medida que se acerca, el campo B es más intenso y atraviesa la superficie de la espira, produce un campo que cambia con el tiempo desde el punto de vista de la espira, un flujo magnético que también cambia con el tiempo desde el punto de vista de la espira, y cuando el flujo cambia con el tiempo, es posible inducir un voltaje y una corriente inducida. La diferencia en potencial o la FEN inducida en esta espira la vamos a aprender a calcular utilizando lo que es la ley de Faraday. Y cambiando de figura, pasando a la de la derecha, pues ustedes ya pueden ver una antena, que es un caso muchísimo más avanzado que el primero. Sin embargo, para comprender cómo funcionan dichos dispositivos, es necesario también conocer la ley de Faraday. Bien, avancemos un poquito. Los experimentos conducidos por Michael Faraday en Inglaterra en 1831 y de forma independiente por Joseph Henry en Estados Unidos el mismo año, mostraron que una FEM podría inducirse en un circuito mediante un flujo magnético variable. Para inducir una FEM se puede, por ejemplo, mediante el movimiento de una espira cerrada de alambre dentro de una región en la que existe un campo magnético. Los resultados de esos experimentos condujeron a una ley muy básica e importante del electromagnetismo, que es conocida como la ley de inducción de Faraday. Esta ley establece que la magnitud de la FEM inducida en un circuito es igual a la rapidez de cambio en el tiempo del flujo magnético a través del circuito. O sea, lo voy a escribir en forma de ecuaciones. Dice que la FEM, o la diferencia de potencial inducida, la FEM inducida, es igual a negativo derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Claro, si hablamos de magnitud, pues le ponemos valor absoluto aquí. Y obviamente habría que ponerle valor absoluto acá también. Perdón. Vamos a ver un ejemplo donde se está induciendo una FEM. Esa figura que tienen ahí es la explicación del experimento que realicé. Es un experimento bastante sencillo. Hay un imán, que es el que he pintado de color azul. Ya se lo voy a mostrar el de verdad. Les voy a mostrar el de verdad. Pero primero les voy a explicar. Hay un imán y este imán lo suelto sobre una regla. La regla es una regla de aluminio. ¿El aluminio es magnético, sí o no? Jóvenes, ¿el aluminio es magnético, sí o no? Si le acerco un imán a un pedazo de aluminio, el imán se quedará pegado al pedazo de aluminio. ¿Es cierto o es falso? Creo que no es magnético. Muy bien, no es magnético, así es. El aluminio no es magnético. Bien.
Entonces voy a explicar en qué consiste el experimento. Se tiene una regla de aluminio, se coloca un imán de neodimio, que es un imán relativamente poderoso. Ese imán se suelta y la regla está inclinada, entonces el imán comienza a deslizarse por la regla y aquí tengo un punto cualquiera elegido. Como el imán viene cayendo, a medida se va acercando a ese punto, las líneas del campo B se vuelven más intensas. ¿Por qué? Porque cada vez está más cerca. Y eso significa que el flujo va a cambiar con el tiempo o no, en esa parte de la regla. Si el imán se va acercando y el campo B se vuelve más intenso, ¿el flujo cambiará con el tiempo en esta parte de la regla, sí o no? Sí. Sí. Sí, porque... Entonces, si el flujo cambia con el tiempo, se produce una FEN inducida. Una FEN es una diferencia potencial, ¿verdad? Y como el aluminio es un conductor, aunque sea una diferencia potencial pequeña, en un material conductor, pues también se produce una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica va a crear un campo B distinto, un campo B inducido. ¿Ya? Y los dos campos van a interactuar, el campo del imán y el campo inducido debido al movimiento del imán. Y el efecto pues va a ser bien interesante. Veamos, voy a avanzar un poquito. No sé si observan la imagen de lo que tengo ahí. Sí. Sí. Ok. En los experimentos, en una parte pues trabajé con la regla y con ese imán. Y en otra volví a usar el imán, usé esa bobina que pueden ver y el osciloscopio también. Ya se puede ver una regla y el imán. ¿Jóvenes? Sí. 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 Bueno, véanlo correr el video, bien cortito, vean. Bueno, ahí estoy probando que no es magnético. ¿Y qué observan cuando lo tiro? Voy a repetir un poco esto. Creo que ahí va. Ahí va. El imán tiene dos lados. Tiene un lado, así que creo que voy a repetir esa partecita. Un lado que no es magnético, que es la pieza más grande. Y tiene otra parte que es magnética, que es la pieza más pequeña. Están unidas las dos piezas. La más grande no es magnética, más bien repele las líneas de campo magnético. Vamos a ver, ahí va. Ahí lo tiro por el lado más pequeño. Ese es el lado más pequeño. Otra vez el lado más pequeño. El lado más pequeño era el lado magnético. Y cuando lo tiré por el lado más grande, el lado más grande es el no magnético. ¿Qué notan de diferencia entre un caso y el otro? Que lo repele directamente. ¿Cae más rápido por un lado que por el otro? No, ¿o sí? Sí, sí. Sí. ¿Por cuál lado cae más rápido, le parece a usted?
Por el no magnético. Por el no magnético, ¿verdad? Muy bien. Bueno, aquí voy a tratar de que vean la otra parte del experimento. Vamos a ver. Ese es el osciloscopio, ¿verdad? El imán se deja caer. Esto representa a la primera figura de la presentación. Y vean lo que ocurre. ¿Notaron algún cambio? No, no lo notaron. Voy a repetir así. A ver, está bien. Vuelvan a observar. Ahorita va a ocurrir. ¿Qué notaron? Sí. Ahora, como el osciloscopio me permite detener la señal, estuve probando ahí un rato hasta que logré congelarla. Ya van a ver la forma de la señal. Bueno, ahí estoy explicando varias cosas. Después de probar un montón de veces, la forma de la derecha es, así quedó. La forma de la derecha es lo que obtuve, pero como les digo, probé un montón de veces hasta que en una de ellas logré congelar la imagen y me quedó así. ¿Tienen idea por qué quedó así? Hoy se ve así porque va cambiando a medida avanza el tiempo, pues. Ajá. Sí, una parte tiene que ver cuando se acerca y otra cuando se aleja el imán, porque cae y lo atraviesa, ¿verdad? Por la polaridad del imán. Sí. Entonces, vean, esto lo voy a dejar como tarea individual. Me la van a enviar en estos días. A más tardar el lunes 9 de noviembre, que es el día que regresamos de las vacaciones. Pero me la pueden enviar hoy, mañana, pasado. La pueden mandar en medio de la semana. Yo no voy a ver correos en medio de la semana de feriado. Si quieren que les conteste alguna duda, igual que los de 321, les dije que el jueves sí me voy a conectar. Entre jueves en la noche voy a estar trabajando hasta el viernes en la madrugada. Voy a estar revisando correos y contestándoles, pero solo los que me escriban jueves. Usted me escribe el jueves, yo en la noche voy a estar viendo esos correos y voy a estar contestando. Pero si me escribe el lunes o el martes o el miércoles de esa semana de feriado, no voy a ver correos de ese día, ni voy a contestar correos de ese día. Voy a aprovechar mi feriado, pero el día que sí les voy a dar es el jueves. El jueves de la semana de vacaciones voy a detenerme de mis vacaciones, voy a revisar los correos de ese día y voy a contestarlos entre jueves y viernes en la mañana. Me voy a quedar trabajando de madrugada. Incluso usted me puede escribir 11 de la noche y ahí voy a estar viendo los correos. Puede ser que le conteste en ese momento. O si tengo demasiados correos, puede ser que le conteste en la mañana del día siguiente. Ya. Primero consulta, la tarea en sí. ¿Sí? La tarea en sí, ¿cuál era? Disculpe. La tarea en sí es analizar qué pasó. ¿Por qué la forma de la señal es esta? Perfecto. De la figura de la derecha. Perfecto. El experimento es que deja caer un imán, ¿verdad? Un imán a través de esa bobina y se mide la señal en el osciloscopio. La señal tiene esa forma extraña. ¿Por qué es esa forma? ¿Dónde es el centro del paso del imán? Si el centro del paso del imán, no sé si nota el puntero usted. Nota el puntero. No, sí. Sí. No sé si el centro de la bobina, cuando pasa el imán, es este, si es este de aquí, si es este de acá, si es este. Usted tiene que identificar dónde es el punto en que el imán iba por el centro de la bobina, ¿verdad? Y por qué esa forma en una parte del ciclo, por decir así, y esta otra forma en la otra parte. O sea, cuando se acerca una forma y cuando se aleja otra. ¿Por qué? Quiero que las lea, por favor, para usted y sus compañeros. Generadores eléctricos, transformadores, almacenamiento de datos y lectura de estos en medios magnéticos. Uso de tarjetas magnéticas de crédito o débito. Antenas.
detectores de metales, cargadores inalámbricos y estufas de inducción magnética. Muy bien. Esas son algunas de las aplicaciones de la ley de inducción de Faraday. Entonces, podría ser que les consultara esto, ¿verdad? Dígame 2 aplicaciones de la ley de inducción de Faraday. Entonces, supongo que es importante para ustedes, pues, saber que esta teoría en realidad es aplicable al mundo real, ¿verdad? ¿Y cómo? No sé si alguien quiere comentar algo sobre alguna de estas aplicaciones o tiene alguna duda. Bueno, parece que no, ¿verdad? Vamos a seguir entonces. Bien, ya les había dado la ecuación en una diapositiva previa de cómo se calcula la fe inducida. Una experimentación muy extensa ha demostrado que la ecuación anterior es válida cualquiera que sea la causa del cambio del flujo en el tiempo. ¿Qué causas pueden haber? Bueno, el campo B puede cambiar con el tiempo o puede ser que el medio se mueva. Que el medio se mueva y que el campo B sea uniforme. O puede ser una combinación de que el campo B cambie en el tiempo y que el medio también se mueva. Entonces, experimentalmente, se ha demostrado que la ecuación es válida en cualquiera de esas situaciones. Se puede observar también que no es necesario que B sea diferente de 0 en todas las partes de la superficie S. Es decir, que B puede ser 0 en unas partes y en otras no, y aún así puede haber una fe inducida. La ley de Faraday también es válida en presencia de materia. Imagínense que le preguntara el día de la prueba, la ley de Faraday no funciona en presencia de materia, ¿verdadero o falso? La ley de Faraday no funciona en presencia de materia, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la ley de Lenz. A veces para saber la dirección de la corriente inducida, es más fácil utilizar la ley de Lenz. En muchas circunstancias es más fácil utilizar la ley de Lenz para determinar la dirección de la corriente inducida. Dice lo siguiente. La fe inducida y también la corriente inducida tiene un sentido tal que tiende a oponerse al cambio en el flujo que la provoca. Es bastante sencillo lo que dice. Dice que la fe inducida y también la corriente inducida tienen un sentido tal que tienden a oponerse al cambio en el flujo que la provoca. Para entender esto, veamos un ejemplo aquí. Aquí está el experimento número 1. Ojo, estos experimentos también les van a ayudar a entender cómo van a explicar la tarea que les he dejado, ¿verdad? Dice el primer experimento, se tiene una espira y esta espira no está conectada a nada. O sea, no está energizada. Si no está energizada, la corriente sería 0 al inicio. Pero posteriormente se trae un imán, se coloca sobre la espira y se deja caer. Vea que las líneas del campo B van saliendo en esa forma, es decir, que este sería el polo norte de ese imán. Por el otro lado, las líneas de campo están entrando, o sea que es el polo sur de ese imán. Ya. Mientras él se va acercando, aquí, ¿qué le pasa al flujo? ¿El flujo aumenta o el flujo disminuye a medida que se va acercando ese polo norte del imán? El flujo aumenta. El flujo aumenta, excelente. Como el flujo aumenta, entonces
está cambiando con el tiempo y usted dice la FEN inducida, que es la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, pero con signo cambiado, ¿verdad? Menos derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, esta derivada es distinta de cero. Cuando le dicen a usted que, según la ley de Lenz, la corriente inducida se opone a ese cambio en el flujo, eso significa que se va a producir un B inducido, pero un B inducido que se le opone a este B. Entonces, para que se le oponga, ¿para dónde debería ir el B inducido? ¿Para abajo o para arriba? Para que se le oponga al B del imán. Para arriba debería de ir. Debería ir hacia arriba. Muy bien. El B inducido va hacia arriba. Ahora use regla de la mano derecha. Lo mismo que ha venido utilizando antes. Si el B inducido va para arriba, ¿para dónde se enrolla la corriente en esa espira? ¿Sentido horario o antihorario? Viéndola desde arriba. Antihorario. Antihorario. Antihorario, muy bien. Sería antihorario. Profesor, ¿puede repetir? Sí, con gusto. Gusto, vamos a ver. Lo primero es notar que el imán se está acercando a la espira. La espira no está conectada a nada. Entonces no tiene fuente que le energice. La energía de ella se va a deber a la inducción electromagnética. Cuando el imán se va acercando, el campo B del imán se va haciendo más intenso. Y ese campo B va hacia abajo y se va enrollando, ¿verdad? Pero principalmente para que produzca flujo, la componente que produce flujo es la que va hacia abajo. Este es el B del imán. Y se está haciendo más intenso porque se está acercando el imán a la bobina. Como el campo B se vuelve más intenso, el flujo, recuerdan que el flujo magnético es la integral de superficie del campo B. La superficie no cambia, la superficie es la misma, pero el campo B sí está aumentando. Entonces, eso significa que el flujo también está aumentando. Este flujo aumenta. Como la FEN inducida tiene una dirección que se opone al cambio en el flujo y la corriente inducida también. Entonces, eso significa que el B que produce la corriente inducida se va a oponer al B del imán. Y para que se oponga, tiene que ir en sentido opuesto. Entonces, tiene esta dirección. Usa regla de la mano derecha y la corriente inducida se enrollaría así. Recuerde, aquí es importante oposición, pero al cambio. Oposición al cambio. Entonces, como el flujo está aumentando, lo que va a tratar de evitar la FEN inducida es que aumente. Va a tratar de evitar ese cambio. Bueno, ustedes ya me dieron la respuesta correcta, ¿verdad? Aquí la tengo a la derecha. Explico que B del imán está aumentando hacia abajo y que el B inducido se le opone. Que la corriente inducida se enrolla en esta forma, en sentido antihorario. Muy bien. Pasemos al experimento número 2. Vea que el imán ya pasó del espira. El imán ya pasó del espira. Bueno, este es el polo norte y este es el polo sur magnético, los dos de ese imán. ¿Qué le pasa a las líneas de campo B? Ahora que ya pasó, ¿se vuelven más intensas o serían más débiles? Disminuyen. De cuando pasan, Otra vez, casi no se le escucha. que disminuyen, como cuando pasa, creo que va decreciendo el campo.
Ah, muy bien, disminuye, ¿verdad? Disminuye. Entonces, hay fe inducida otra vez. ¿Por qué hay fe inducida? Hay fe inducida porque el campo B está disminuyendo. Como B disminuye, entonces está cambiando con el tiempo. Al estar cambiando con el tiempo, el flujo también va a estar cambiando con el tiempo, ¿verdad? Y tenemos fe inducida. Ahora bien, ¿qué le pasa al flujo? ¿Aumenta o disminuye? Si este campo B está disminuyendo, ¿qué le va a pasar al flujo? ¿Aumenta o disminuye? Si B está disminuyendo. Disminuye. Disminuye, muy bien. B disminuye. Como la corriente inducida, al igual que la fe inducida, se oponen al cambio, eso significa que van a tratar de evitar que disminuya. Van a tratar de evitar que disminuya. Nuevamente las palabras clave son oponerse al cambio, ¿verdad? O B en el mismo sentido, hacia abajo. O sea, va a tratar de apoyarlo, en otras palabras, en este caso. Al final siempre va a disminuir, ¿verdad? Porque el imán se va alejando más y más. Pero el B inducido iría hacia abajo. Use regla de la mano derecha y dígame para dónde circularía la corriente inducida en este caso. Sentido horario. Sentido horario. Sentido horario, excelente. Entonces, inducida para producir un campo de esa forma, tiene que venir así. Bien, así va la corriente inducida. Tenemos la solución ahí a la derecha. Y es lo mismo que ustedes me han dicho. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Joven, ¿alguien tiene dudas? Levante la mano sin pena, el que tenga dudas. Es el tema de la siguiente prueba. Y es importante que todos lo manejen. ¿Alguien tiene dudas? No. Bueno, vamos a ver los otros dos casos entonces. Tenemos ahí el experimento número 3. Es parecido a los anteriores. La diferencia es que el imán fue lanzado hacia arriba. El imán fue lanzado hacia arriba. Por la dirección de las líneas de campo B, este de aquí es el polo norte y este de acá es el polo sur. Yo veo que el imán ya se está alejando otra vez de la espira. Si se está alejando, ¿qué dirección tendría el campo B? Y aumenta o disminuye. ¿Qué dirección tiene el campo B del imán? ¿Lo notan? El campo B del imán, ¿qué dirección tiene? Sería hacia arriba, ¿verdad? El campo B del imán sería hacia arriba, en Z positivo, muy bien. ¿Y ese B del imán aumenta o disminuye? B del imán. El imán se está alejando. Si se aleja, igual. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, muy bien. Si se aleja. Sí. Entonces, este disminuye. Entonces, como el campo B disminuye, el flujo disminuye también. Eso significa que la corriente inducida va a tratar de evitar el cambio en el flujo. Es decir, va a tratar de evitar que disminuya. Entonces, el B inducido apoyaría al B del imán, intentando evitar que disminuya.
Entonces, este que he pintado en verde es el B inducido. Puse regla de la mano derecha para sacar la dirección de la corriente inducida. Leo giro. ¿Sería? Antihorario. Leo giro. Correcto, antihorario. Muy bien. Ahí lo tenemos. ¿Hasta ahí vamos bien o hay dudas? Bueno, creo que no hay dudas. Ahora el experimento 4. ¿Para alguien es extraño el resultado? ¿A alguien le parece extraño ese resultado o no? No. Bueno, entonces nos quedamos por aquí. En la clase de mañana vamos a ver los resultados de la prueba número 3. Les agradezco por conectarse y les deseo feliz tarde. Gracias. Gracias. Feliz Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Gracias a ustedes.